Estamos terminando, ¿verdad?, el estudio de el nuevo nacimiento, y luego vamos a entrar en cómo nacer de nuevo, inmediatamente, ¿verdad? Son dos estudios que van casi unidos, ¿verdad? Se trata casi de lo mismo, solamente que vamos a tratar de terminar esta noche, ¿verdad? Ya el siguiente estudio es el próximo miércoles, ya es otro tema. Se me hace, ¿quién tiene el estudio 3? Creo que usted, ¿verdad? Usted tiene el estudio 3, ¿verdad? Vamos a hablar acerca de la salvación, salvos. Y hemos estado hablando en la escuela dominical acerca de ello también. Quiero que vayamos a primera de Tesalonicenses 4:13 al 18. Primera de Tesalonicenses. ¿Ya estamos ahí? Qué rápido son. Primera de Tesalonicenses 4:13 al 18. Este es un pasaje bíblico bastante conocido, especialmente lo usamos, ¿verdad?, cuando estamos haciendo la ceremonia de despedida de alguien que se nos adelantó solamente, ¿verdad?, y que va a descansar en los brazos del Señor. Entonces, primera de Tesalonicenses 4:13 dice, lea junto conmigo si gusta, dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por este tiempo, Señor, en el que podemos reunirnos para reforzar, Señor, nuestra fe, para que nos ayude, Señor, a crecer, a seguir creyendo, Padre Santo, hasta el día en que tú vengas y recojas este depósito. Ayúdanos, Señor, a perseverar, Señor, en este camino, a pesar de las dificultades que encontraremos, Señor, o que estamos pasando. Señor, eres tú, Padre Santo, quien nos da las fuerzas para continuar en nuestro día a día. En el nombre de Jesús, bendice a toda familia, Señor, aquí representada. Bendice su corazón, sus vidas, Señor, y todo, Señor, lo que está a su alrededor, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Tomen asiento, amados hermanos. Hemos estado hablando, ¿verdad?, acerca del el nuevo nacimiento. ¿Qué es el nuevo nacimiento? Vimos que es cuando creemos en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Y estamos en el punto número 4, que es el último, ¿verdad? Es por eso que le decía que terminamos y comenzamos inmediatamente luego en cómo nacemos de nuevo. Somos hechos hijos de Dios, y cuando muramos iremos a morar con Él. En el nuevo nacimiento, mis hermanos, decíamos que el que nace una vez va a morir 2 veces. Pero el que nace 2 veces va a morir una sola vez, porque la segunda muerte, que es la muerte espiritual y que es la eterna, esa ya no tiene ninguna potestad sobre aquellos que hemos creído en Jesucristo. Dice Romanos capítulo 6, si leyéramos todo el capítulo, ¿verdad?, pero se lo dejo de tarea. Ahí encontramos que dice que con Cristo nosotros fuimos en su bautismo, dice que fuimos sepultados juntamente con Él en su bautismo. Y que fuimos también a la misma vez, ¿verdad?, crucificados, morimos a la vieja vida. Entonces, por esa razón dice, comienza diciendo, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera, dice, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos todavía en él? ¿Verdad que un muerto está muerto? No tiene ningún movimiento, ya no tiene vida en él, entonces no puede estar vivo así.
mismo nosotros, ¿verdad? A través de creer en Jesucristo, a través de los pasos de obediencia que damos en el simbolismo del bautismo, muerte, sepultura y una resurrección a una nueva vida, entonces ya no vivimos para el pecado. De modo que las cosas viejas pasaron, dijo el apóstol Pablo, ¿verdad? Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y somos nuevas criaturas. Y es por esa razón que cuando llegamos al punto 4, mis hermanos, vemos que somos hijos de Dios y cuando muramos iremos a morar con Él. Aquí lo que leímos, dice el apóstol Pablo en ese tiempo, ¿verdad? Algunos ya han escuchado esto muchas veces. Los que estaban muriendo en esa época y Jesucristo no regresaba, ya lo estaban esperando desde que Él se fue. Dijo, voy a regresar por ustedes. Y algunos pensaban que al siguiente mes o en un año, ¿verdad? Pero se les hacía y algunos estaban creyendo, pero estaban muriendo. Los años estaban pasando y Jesucristo, bueno, han pasado 2000 años y no ha regresado. Y en ese tiempo el apóstol Pablo los consuela diciéndoles, hermanos, no queremos que ustedes ignoren acerca de los que ya duermen. O sea, no dice de los que están muertos, dice los que duermen, ¿verdad? Usa ese término tan lindo, tan bonito, ¿verdad? Cuando vemos a un hermano que se nos adelanta ahí en el cajón, en el féretro, el cuerpo ya va al polvo, ¿verdad? Solamente decimos, está descansando, está dormido, ¿verdad? Entonces, dice, no ignoren acerca de los que duermen, dice, para que no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. Ahora déjeme decirle una cosa, ¿verdad? Nosotros estamos tan seguros que cuando hemos visto a alguien que ha muerto en Cristo, ha muerto creyendo, algún familiar, etcétera, ¿verdad? Estamos seguros, pero es inevitable la tristeza. Y por supuesto que esa tristeza de la ausencia, ¿verdad? Y puede ser hasta un dolor en el corazón, ¿verdad? La ausencia de aquella persona, de aquel ser amado, ¿verdad? Puede ser el esposo, la esposa, un hijo o los padres de uno. Entonces, pero causa un dolor, ¿verdad? Pero dice, no se entristezcan como aquellos que no tienen esperanza. Entonces, nosotros, claro que tenemos tristeza, pero dentro de todo ello hay un gozo. Hay un gozo porque por aquel que se nos ha adelantado y que está descansando en el Señor. Pues esa es la promesa para nosotros, de que naciendo de nuevo nosotros tenemos esa promesa de que vamos a dormir en Él. Dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Bueno, entonces el apóstol Pablo está dando fortaleza a los hermanos que están pasando por ese proceso de dolor por la ausencia de alguien. Dice, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, dice, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Imagínense que el Señor viniera esta noche. Dice que no precederemos a los que durmieron. Quiere decir que si el Señor, ¿verdad?, con voz de mando, con trompeta de Dios, hace sonar esa trompeta, dice que las tumbas se van a abrir, los muertos van a salir. Ahora, no me pregunte cómo hacer eso, porque hay quienes han muerto en Cristo creyendo desde hace 2000 años. Y qué difícil para Dios levantarlo otra vez, pero dice que ahora no es en este cuerpo, sino en un cuerpo glorificado. Y luego dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, dice, los que vivimos, los que hayamos quedado, dice, seremos arrebatados. Si eso fuera esta noche, mis hermanos, ¿verdad? No hemos experimentado la muerte física. Entonces dice que solamente seremos transformados. Dice, seremos arrebatados juntamente con ellos en la nube para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, dice el apóstol Pablo, que le está escribiendo a los hermanos de Tesalonicenses, de Tesalónica, ¿verdad? Le dice, aliéntense, anímense, fortalezcanse los unos a los otros con estas palabras, ¿verdad? Y es que cuando algún familiar se nos muere, ¿qué es lo que decimos? Luego vamos a la Escritura, ¿no? Citamos la Escritura y le decimos, hermano, se nos adelantó. La Biblia dice que el cuerpo va al polvo, el espíritu va a Dios. El alma está descansando en los brazos del Señor cuando sabemos que ha creído en Jesucristo. Amén. Y entonces es un descanso. Y la palabra de Dios dice que
Hay un salmo que siempre citamos, el Salmo 15, el verso 16, que dice: estimada es a los ojos de Dios la muerte de sus santos. Es muy apreciada, Dios lo ve como o sea, ya llegó a casa, ¿verdad? Y primero de Juan capítulo 3, verso 2 dice: amados, ahora somos hijos de Dios. Amados, ahora somos hijos de Dios. Y yo creo que esta palabra, mis hermanos, cuando Juan se lo está diciendo a sus hermanos, ¿verdad? Tiene esa emoción, ¿verdad? No somos cualquiera, somos hijos de Dios. Y luego sigue diciendo: y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Qué bendición, ¿no es cierto? ¿Cómo se ha imaginado usted el cielo? Pero esos privilegios son de los que gozaremos aquellos que hemos nacido de nuevo. Amén. Entonces, esta lección, ¿verdad?, de nacer de nuevo está diseñada específicamente para mostrarnos la necesidad de la salvación y cómo nacer de nuevo. 3 lecciones que van casi enlazadas, ¿verdad? El nuevo nacimiento, cómo nacer de nuevo, y luego la salvación. Van unidas. Notemos que Jesús declaró en Juan 3:6, ¿verdad? ¿Se acuerdan la lectura inicial hace 2 semanas con Nicodemo? En el capítulo 3, Nicodemo, un principal que viene y le pregunta al Señor, ¿verdad? Lo admira porque dice que nadie puede hacer esas cosas que Él ha hecho si Dios no está con Él. Ha reconocido quién es, y entonces Jesús le dice que es necesario que nazca de nuevo. Y le dice: lo que he nacido de la carne, carne es, y lo que he nacido del Espíritu, Espíritu es. Jesús dice que hay un nacimiento de la carne natural. Todos los que estamos aquí, mis hermanos, hemos experimentado ese nacimiento natural. Y cada uno en fechas diferentes, ¿verdad? Yo el 17 de abril de 1970, y el doctor dijo: fue hombre, es hombre, será hombre. A las 10 de la mañana dijo mi mamá, ¿verdad? Y queda registrado en el acta, sellado, firmado, testigos y de todo, ¿verdad? Yo creo que cada uno de nosotros tenemos y contamos con un acta de nacimiento. Algunos nacieron un día, pero, ¿verdad?, a veces por las imposibilidades que habían quizás en nuestros pueblos, ¿verdad?, algunos fueron registrados hasta el siguiente año o varios meses después. Y algunos quizás ni siquiera fueron registrados porque pues no había cómo, ni, o sea, ¿verdad? Pero eso era mucho más atrás. Hoy en día todos los que nacen ya están registrados, y están hasta registrados en la computadora que le llaman la bestia, ¿verdad? ¿Sabe cuál es esa? Donde en cuanto usted registra a alguien en cualquier parte del mundo, todo llega a una computadora que está allá, creo que está en Suiza. Bueno, entonces todos hemos experimentado ese nacimiento natural, y todo hombre viene al mundo por ese medio de nacimiento, ¿verdad? Entonces, pero Jesús dijo que también hay nacimiento espiritual, y este nacimiento se le ofrece a toda la humanidad también, y este es el segundo nacimiento, del cual el término nacer de nuevo. Entonces, es necesario nacer de nuevo porque todos somos pecadores por naturaleza. Eso lo tenemos bien claro, ¿verdad? ¿O hay algún santo aquí, alguien que nunca ha pecado? No levante la mano, porque el pecado entró al mundo por Adán, y toda la humanidad ha nacido de su simiente. O sea, todos venimos de la simiente de Adán. Negros, güeros, blancos, chinos, ¿verdad?, amarillos, de todos los colores, de todas las lenguas, de todas las naciones, tribus y todo lo que exista, y aún lo que no hemos conocido todavía, ¿verdad? Porque hay etnias que todavía, ¿verdad?, no han sido dadas a conocer, y que están allá muchas veces en lo profundo de selvas. Creo que en México hay una selva muy grande, la selva Lacandona. Y creo que algunos países también tienen
algunos territorios así, ¿verdad? Selvática, donde hay etnias que no han sido, no han sido civilizadas, o la civilización no ha llegado ahí, y ellos se rigen por sus propias normas, ¿verdad? Y entonces, aún ellos, todos ellos, vienen de allá, desde... Ahora, ¿cómo llegaron ahí? Cuando lleguemos al cielo podemos hacer las preguntas, ¿ok? Porque no voy a tener respuestas para ello. Entonces, aunque pudiera haber, ¿verdad?, alguna forma de ir buscando, pero no es de eso lo que se trata el estudio esta noche. Romanos capítulo 5, verso 12 dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, o sea, llamado Adán, Romanos 5, 12, este hombre, ¿verdad?, que desobedeció a Dios, y que luego le echó la culpa a la mujer, como si la mujer, ¿verdad?, tiene que cargar con la culpa de todo. Alguien me preguntaba, ¿qué le pasó? ¿A poco la hermana? Bueno, entonces, por un hombre, dice, y por el pecado de este hombre, dice que la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Entonces, cuando Adán tuvo un hijo, el hijo ya venía contaminado con la desobediencia del padre. Y vino el mal. Los primeros dos hijos, ¿verdad? Uno bueno y uno malo. Caín mató a Abel. Y se comenzó, ¿verdad?, la maldad. Luego vino Set. Luego Caín fue desterrado. Y de ahí viene una simiente mala. Y cuando leemos, ¿verdad?, por eso en el taller de varones que estamos estudiando Génesis, surgen muchas preguntas, ¿verdad? Interesante. Y la maldad, y así se vino propagando de tal manera que todo viene en la sangre, el pecado del hombre. Y hoy en día escuchamos, yo no sé cuántos de ustedes han escuchado, que maldiciones generacionales y enfermedades y tantas cosas que nos pasamos unos a otros. Cuando usted va a un chequeo médico, ¿verdad?, que empiezan a hacerle ahí todo un test. Dijo, ¿y tu abuelo de qué padecía, qué sufría? Tenía diabetes, dolor de cabeza y de todo, ¿verdad? Y tu papá y tu mamá, ¿verdad? Y entonces, ya cuando, si los padres tenían todo eso, entonces, ya, sin que le hagan los exámenes, le dicen, bueno, pues entonces usted también tiene. Entonces, toda la línea, todo el linaje del hombre, por cuanto todos pecaron, dice la Escritura. Por el pecado la muerte, y así la muerte pasó, dice, a todos los hombres, incluyendo mujeres, ¿ok? Cuando la Biblia habla del género hombre, dice que es también mujer, ¿ok? Hombre y mujer. Que no digan la mujer, ¡ay, nos salvamos! Por cuanto todos pecaron, ¿ok? Todos pecaron. Y Dios dijo en Eclesiastés 7:20, dice, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. No hay uno solo. Y un día estaba ahí, ¿verdad?, tratando de recordar de todos los personajes bíblicos que he visto. Digo, bueno, Moisés pecó, la Biblia dice que él se molestó, golpeó la roca, ¿verdad? Y entonces Elías pecó. ¿Cuándo pecó? Y empecé a buscar, ¿verdad?, que todos los hombres, dije, a lo mejor José, no. Resulta que no hubo un hombre. Quizás algunos, ¿verdad?, pecaron más que otros, o bueno, por lo menos se escriben más detalles, ¿verdad?, de las desobediencias y de otros. Se escriben las destrezas, David, ¿verdad?, aquel hombre conforme al corazón de Dios, pero que también cayó en pecado, ¿verdad? Entonces, se mencionan dos de los más grandes, aunque pudieron haber muchos más. Imagínense si pensáramos en los pecados más grandes que nosotros hemos cometido, quizás son de los que más nos acordemos, pero todos los días pecamos, hermanos.
Y no podemos llevar una lista de los pecaditos pequeños, detalles, ¿verdad? De todo ello. Imagínense que anotáramos en un día todos los pecados que cometimos, de un solo día. Entonces, no hay un hombre, dice Eclesiastés, no hay hombre justo en la tierra que haga el bien, y dice, y que nunca peque, porque yo le aseguro que ustedes hacen mucho bien, ¿cierto? Sí, tienen su casa, tienen su esposa, tienen un trabajo, tienen sus hijos, hacen mucho bien, le hacen bien a su vecino, al prójimo, ¿verdad? Y hacen muchas obras buenas, ¿verdad? Y haciendo el bien, dice, y que nunca peque. Sí, vamos a pecar. Las escrituras nos dicen en Romanos 3:10, como está escrito, no hay justo ni aun uno. Y esto solamente es un recordatorio de lo que ya estaba escrito desde el Antiguo Testamento, que solamente está recordando Pablo a los hermanos de Roma. Le está diciendo, ya está escrito, no hay justo ni aun uno. Y Dios nos dice que no hay nadie que esté exento de esta condición en Romanos 3:23, donde dice, por cuanto todos, y todos son todos, no se excluye absolutamente nadie. Todos pecaron, dice, y están destituidos de la gloria de Dios. O sea, por el pecado, mis hermanos, nosotros no podemos entrar al cielo. El nacer de nuevo es necesario porque toda la humanidad ha heredado la naturaleza pecaminosa de Adán. ¿Se imagina? Nadie puede venir a este mundo sin pasar por el proceso de crecimiento dentro del vientre de una mujer. Claro que hoy con la ciencia, ¿verdad?, se han inventado tantas cosas, pero tiene que haber un proceso de desarrollo antes de venir a este mundo. La Biblia nos dice que cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo Jesucristo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Y yo me pregunté mucho tiempo, cuando dice nacido de mujer no entiendo, ¿verdad? Porque la simiente viene del hombre, y todos venimos de un hombre, de una semilla que el hombre tiene. La mujer no tiene semilla, la mujer solamente es el complemento, el recipiente, ¿verdad? Por eso el hombre no puede sobrepoblar solo la tierra, ni la mujer sola tampoco. Se necesitan para que sean uno. Por eso dice la Escritura, ya no son dos, son uno. Y es la mitad de uno y la mitad del otro, la media naranja, dicen algunos, o medio limón, ¿verdad? Como más le parezca. Medio melón, media sandía, medio lo que sea. Es la mitad. Y es el complemento. Y entonces, entiendo eso, que cuando dice la Escritura que nacido de mujer, ¿verdad? Jesucristo nació por que el Espíritu Santo obró en María, y entonces Él no tuvo nada que ver con la línea del hombre, quedó exento de eso. Y entonces dijo, pero nacido bajo la ley. ¿Cuál ley? ¿Sería la ley ritual de ellos? No, la ley que Dios estableció para que un hombre pueda entrar a este mundo. O sea que Jesucristo no vino, ¿verdad?, y apareció de repente, yo soy Jesús, yo soy el Cristo. No, cumplió con todo, entró como un bebé que se desarrolla en el vientre de una mujer, ¿me entiende? Y entonces, todos hemos pasado por ese proceso para poder venir a esto. Asimismo, mis hermanos, para poder entrar al reino de Dios, nosotros tenemos que pasar por ese proceso de nacer de nuevo a través de la fe. ¿En quién? En Cristo Jesús, que es el único medio. Entonces, es indispensable nacer de nuevo para ser aceptados por Dios. Jesús le dijo a un hombre moral y muy religioso, ahí en Juan 3:7, no te maravilles que te dije, os es necesario nacer de nuevo. O sea, no hay otra opción, es una necesidad y es necesario nacer de nuevo. Entonces notemos que Jesús declaró enfáticamente que tienes que nacer de nuevo. Esto es indispensable, pues no hay otro camino para llegar al cielo. No lo hay,
No hay otro método, no hay otra forma. No importa qué diga tanta gente allá afuera. Que yo recuerdo hace tiempo le preguntaron a un hombre que tiene un estadio lleno de personas, ¿verdad? Y es muy motivador, es bueno en eso. Pero le preguntaron, dice, ¿tú realmente crees que Jesucristo es el único medio para llegar al cielo? Y él titubeó y le dio muchas vueltas a todo, diciendo, ¿verdad? Y platicó de otras cosas, pero nunca dio una respuesta firme. Sí, la Biblia dice, Jesucristo es el único camino al Padre, al cielo. Él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Hechos 4:12 también dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre, no lo hay, debajo del cielo, dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Solamente un hombre ha nacido de esta manera, nunca ha nacido nadie más, solo Jesús nació, ¿verdad? A través de una virgen. Solamente Él murió, fue sepultado y es la única tumba vacía. Es el único que ha resucitado en toda la humanidad, no ha habido otro. El apóstol Pablo decía, solamente hay un mediador entre Dios y los hombres. Se llama Jesucristo. No es ni Pedro, no es ni Pablo, no es ni Juan, no es María, no es nadie, es Jesús, el Hijo de Dios. Es el único que puede perdonar todos nuestros pecados. Su sangre, desde hace 2000 años todavía hasta hoy, sigue perdonando pecados. Entonces, es importante que uno comprenda este gran regalo de Dios para nosotros. Entonces, estemos conscientes de lo que le costó al Hijo de Dios, quien no pecó. Y sin embargo, Él sufrió. Le arrancaron la barba, lo golpearon, le pusieron una corona de espinas en su cabeza. Lo golpearon, lo abofetearon, le sacaron toda la sangre a latigazos. En ese tiempo los ponían, y yo creo que usted ha visto, ¿verdad?, bastantes películas a lo mejor, ¿verdad?, de la manera tan grotesca, como tan salvaje, tan violenta, como lo clavaron en una cruz. Y Él no era culpable. ¿Sabe quién era culpable? Usted y yo también. Y algunos mucho más culpables que otros, o sea, más pecadores. Pero pecado, mis hermanos, todos hemos pecado, y el pecado de todos nosotros fue el que llevó a Jesucristo ahí a la cruz. Entonces, 2 Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado, o sea, al que no hizo pecado, aunque, escucha bien, él estuvo expuesto al pecado. La Biblia dice que Él estuvo expuesto al pecado, que Él fue probado, fue tentado como cada uno de nosotros. Así como nosotros hemos sido probados y hemos caído en pecado, Él también fue tentado, dice la Escritura, pero hallado sin pecado. A lo mejor en alguna ocasión nosotros robamos, fuimos tentados a robar y robamos. A lo mejor Él estuvo también tentado a eso, pero no lo hizo. En algún momento, ¿verdad?, Él estuvo a punto de, a lo mejor, de blasfemar, pero no lo hizo. O de maldecir, pero no lo hizo. Pero nosotros sí. Entonces, en todos los aspectos, en algún momento a lo mejor Él también deseó, a lo mejor, ¿verdad?, estar con una mujer. No sé, pero la Biblia dice que Él fue probado en todo, conforme a nuestras necesidades o debilidades. Pero dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Entonces, por causa de nuestro pecado, somos responsables por la muerte de Cristo. 1 Pedro 2:24 dice, quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. ¿Sabe que cuando nosotros aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, entonces Dios ya no nos ve como nos veía antes, separados de Él?
sino que ahora cuando nos ve vestidos de la justicia de Jesucristo. Entonces cuando Dios te mira a ti, te mira cubierto por las vestiduras de justicia de Jesucristo. Entonces, nuestros pecados son los síntomas del problema principal, que es nuestra naturaleza pecaminosa. Y sabe que nuestros pecados ofenden a Dios. Las Escrituras revelan nuestra necesidad grave de ser perdonados. Notemos lo que dice en Hechos 17:30. Dice, y sabe, este verso 17:30 de Hechos, me gustaría que nos lo memorizáramos para que, ¿verdad?, nos acordemos siempre que Dios es misericordioso. Que Dios, cuando nos dice te perdono, Él te perdona, y dice que pasa por alto todos tus pecados. Dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Cuando el hombre es consciente y acepta que es pecador y que necesita un Salvador, desde ese momento, mire lo que dice la Escritura. Si antes no obedecíamos a Dios, era porque éramos ignorantes, porque no sabíamos cómo. Pero cuando el hombre se arrepiente, dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, dice, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Y esto no es una petición de Dios, sino un mandamiento, considerando la gravedad de nuestra condición. Es un mandamiento porque Dios no quiere que nadie se vaya al infierno. De hecho, Dios no creó el infierno para que nosotros fuéramos allá. Hay un tema también, ¿verdad?, un estudio que va a tratar acerca del infierno. Dice la Escritura que al final del siglo, cuando Él levante, ¿verdad?, así como dice que separa los corderos de los cabritos, dice que así también hará separación, dice, unos para vida eterna y otros para el fuego eterno. Dice, donde será el lago de fuego preparado, dice, para el diablo y sus ángeles. Pero dice que eso no era preparado para nosotros, eso estaba preparado para el diablo, que se rebeló desde antes de que este mundo fuese creado. Entonces, es un mandamiento. Dios no quiere que vayamos al infierno. De hecho, Pedro también lo vuelve a repetir cuando dice que la voluntad perfecta de Dios es que todos se arrepientan, vengan al arrepentimiento. Dios no quiere que nadie se pierda, sino que Él es paciente, no queriendo que nadie se pierda. Entonces, ese es el amor tan grande que Dios ha demostrado para nosotros. Es necesario saber cómo nacer de nuevo, siendo que esto es lo que determina nuestro destino en la eternidad. Dice Juan capítulo 3, verso 36. Es un verso también que hemos escuchado mucho. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Y siempre cuando escuchemos, cuando leamos o veamos en la Escritura, ¿verdad?, cuando se refiere al Hijo de Dios, siempre lleva una H mayúscula, ¿verdad? El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo, dice, no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Y no es que, escuche bien, porque a veces interpretamos, ¿verdad?, que Dios, cuando decimos la ira de Dios, Dios esté así con el ceño fruncido y con un garrote en la mano, ¿verdad?, y que le va a dejar caer su ira sobre usted. No, simplemente que lo que quiere decir es que Dios ha establecido leyes. Usted se da cuenta que usted actúa mal y va a tener como recompensas, ¿verdad? Toda acción tiene una consecuencia. Y entonces, la ira más bien es la consecuencia de una mala decisión. Y entonces, lo que Dios ya proveyó es el cielo para los que creen, pero el infierno para los que rehúsan creer. Y no es que Dios venga y no, simplemente, ¿verdad?, esas leyes que Él ha establecido
Para nacer de nuevo tenemos que poner nuestra confianza, o sea, nuestra fe en Cristo. Romanos 10:10 dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. En el tiempo del apóstol Pablo, el apóstol Pablo estaba hablando con los de Roma, les escribe, ¿verdad? Y es que en ese tiempo el emperador ya se consideraba como Dios, y entonces era necesario confesar. Aquel que confesaba que Jesucristo es el Señor, se metía en problemas. Estaba como firmando su sentencia de muerte. Pero para el cristiano en ese tiempo, mis hermanos, esto realmente valía la pena. Dice, pues la Escritura dice, todo aquel que en Él creyere, dice que no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Y uno se salva al arrepentirse de sus pecados y al pedirle a Jesús que le salve. Yo sé que muchos lo hicimos o ya lo hemos hecho, y algunos quizás tenemos muchos años que lo hemos hecho, pero quizás haya alguien que todavía o duda o no lo ha hecho sinceramente. Si la palabra del Señor ha tocado su corazón en esta noche, ¿verdad? Lo único que tenemos que hacer es nacer de nuevo hoy. ¿Cómo lo hacemos? Considerándonos a nosotros mismos como pecadores. Que no podemos entrar al cielo con nuestros pecados. Que Jesucristo ya pagó en la cruz por mis pecados. Y lo único que tengo que hacer es poner mi confianza, o sea, mi fe en lo que Jesucristo ya hizo por mí. Y eso es pedirle al Señor que nos salve. Cuando se nos ha mostrado cómo nacer de nuevo, entonces es el tiempo de aceptar a Cristo como nuestro Salvador. 2 Corintios 6:2 dice, y cierro con esto, porque dice, en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. El apóstol Pablo, cuando en su segunda carta le escribe a los de Corinto, le está diciendo, aunque es una iglesia, pero recuerden que Corinto era una iglesia bien carnal, pasaban tantas cosas, que si usted lee la primera carta, mis hermanos, es realmente, y usted se imagina todo lo que está aconteciendo ahí. Tenían muchos problemas, había mucho pecado. Pecados, dijo, tales como los que oigo, dice el apóstol Pablo, que hay en ustedes, tanto que el hijo se mete con la esposa del padre, y hay fornicación dentro de ustedes. Y él está, ¿verdad?, dándoles a conocer lo que él le han dicho por cartas. Y aquí, en 2 Corintios 6:2 dice, porque dice, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Necesitamos arrepentirnos, necesitamos nacer de nuevo. Recuerde que esto es necesario para entrar al reino de los cielos. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias. Ayúdanos, Señor, aquellos que ya hemos recibido esta salvación, a poder, Señor, transmitir este mensaje a todos aquellos que están alrededor de nosotros, para que puedan, Señor, apercibirse y ser salvos, para que crean, Señor, esta palabra. Ayúdanos, Señor, a llevar este mensaje a todos aquellos que están a nuestros alrededores y que necesitan ser salvos. En esta noche, mi Dios, si hay alguien, a lo mejor aquí en casa, Señor, aquí,
que necesita, Padre Santo, aceptar esa salvación tan grande que tú has dado. O quizás alguien ahí a través de la transmisión, Señor. Permite que tu Espíritu Santo, Señor, esté obrando, llevándole a ese momento, Señor, donde reconsidere lo que es importante. Vivimos en este mundo, pero no somos de este mundo. Tarde o temprano o inevitablemente, porque está establecido que el hombre muera una sola vez y después el juicio. Un día nos iremos de este mundo, pero Señor, en tu palabra encontramos que solamente hay dos lugares. Solamente hay dos lugares a donde podremos llegar después de aquí. Permite, Señor, que todos estemos asegurados en ese viaje, Señor, de la vida eterna a tu lado. Si hay alguien en esta noche, Señor, que todavía no ha profesado, Señor, no ha considerado el ser salvo, permite que en esta noche pueda hacer esa decisión. He aquí, este es el día, este es el tiempo de salvación. Muchas gracias, Señor, por hablarnos en esta noche, en el nombre de Jesucristo. Mientras siguen orando, yo quiero hacer esta invitación pública. Si hay alguien que a lo mejor en esta noche quiere que oremos, le ayudemos, es sencillo. Solamente decirle al Señor: Señor, yo reconozco que soy pecador, perdona todos mis pecados. ¿Habrá alguien? Levante su mano y le ayudamos a orar, le guiamos en esa oración. No voy a insistir mucho, ¿verdad? Porque a lo mejor ya todos han aceptado al Señor en su corazón, pero si no lo ha hecho, yo le invito a que lo haga en esta noche. Bendito Dios, gracias por tu palabra. Si hay alguien, Señor, que necesita una guía para aceptar esta salvación, solamente tendrá que decir: Señor Dios, perdona todos mis pecados. Reconozco que soy pecador y que necesito un Salvador. Gracias por Jesucristo, tu Hijo, a quien lo enviaste para morir por mis pecados. Borra todos mis pecados y mis rebeliones. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Quiero ser salvo. Quiero ser tu Hijo. Gracias, Señor. Así de simple y así de sencillo es recibir a Cristo. Así de simple, así de importante y de sencillo es aceptar a Cristo en nuestro corazón. Señor, sigue hablando a esta generación, Padre Santo. Aquellos que todavía, Señor, no les llega, Señor, tu mensaje, que quizás han oído muchas veces, pero no han escuchado con el corazón. Ayúdales, te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Muchas gracias te damos, Señor. Amén y amén.